Bienvenido a Vladi, también a Julián, que viene Julián, que estás con nosotros. Entonces empezamos. El primero que vamos a recordar son esta tablita. ¿Quién me podría recordar qué tablita es? Nosotros la tenemos, Sistema internacional. así es, de unidades en sistema nacional. Son 7 magnitudes con sus 7 unidades. Unidades sí están en sistema internacional de unidades. Magnitudes son para todos los sistemas, ¿sí? Solamente que el nombre no se cambia. Podría cambiarse solamente la unidad que les acompaña y así se forman unidades técnicas, unidades inglés, unidad de CGS, o sea que sí tienen diferentes nombres, pero nosotros trabajaríamos en sistema internacional. Acordemos bien que todo se mide en metros, es longitud, masa en kilos, tiempo en segundos. Lo bueno que tiempo en segundos están en todos. Temperatura para el sistema internacional está en Kelvin, no en grados Celsius, no en Fahrenheit, no en Rumer o como se llame. Está siempre en Kelvin. Es, digamos, como sería unidad. Otra cosa que nosotros las adaptamos a nuestras necesidades cotidianas y a veces cambiamos unidad, pero si hacemos algunos cálculos, tenemos que pasar a unidades internacionales, hacer estos cálculos. Si publican sus resultados, los científicos lo están haciendo también en sistema unidades, es para tener mismo en todo, digamos, para que todo el mundo científico piense y haga cosas y se entienden entre sí. Ok, tenemos amperio. Amperio es intensidad de corriente eléctrica. Candela, intensidad luminosa, que se usa mucho en astronomía. Y cantidad de sustancia en mol, que se usa mucho en química. ¿Sí? Ok. Aquí entonces podríamos ver otro dibujito, cómo está el sistema internacional, sí, si quieren tómenle foto incluso, y ahí están unidades que ya por unidades podrían ustedes por esta rueda saber de qué se trata. Por ejemplo, si yo lo ubico M, ¿qué me dice esta M? ¿Quién me quiere responder? Bueno, es que no sé si está bien. Metros. Metros, es correcto, muy bien. Si nunca los dices, nunca sabremos, ¿verdad? ¿Qué significaría A aquí, Daniel? No sé, no sé. Y entonces no estaban prestando atención en esto. ¿Qué dice A? Amperio. Amperio. Entonces tenemos que estar bien despiertos, ¿vale? Porque no es difícil. A ver, ¿qué significa la K? Kelvin. Kelvin, correcto. ¿Qué se mide en Kelvin, Gustavo Elías? La temperatura. Sí, está bien, gracias. Muy bien. ¿Qué es CD? ¿Ciudad? Candela. Candela, no es ciudad, ¿verdad? Mol, ¿qué es mol? Mol, así igual. ¿Qué se mide en mol? ¿Qué cosa? La cantidad de sustancia. Así es, la cantidad de sustancia o cantidad de materia. Muy bien. Aquí en esta misma lámina tenemos al lado izquierdo que se dice unidades derivadas en sistema internacional. Tomen en cuenta que todos los que están en esta tablita de 7 unidades y magnitudes son fundamentales o básicas. Y se dan cuenta que ninguno tiene ni multiplicación por otra, ni está elevando alguna potencia. Es nada más símbolo, es tal como está. Pero nosotros a base de estas unidades podemos hacer muchas unidades derivadas que se tratan a través de las fórmulas. Por ejemplo, velocidad nosotros formamos como metro sobre segundo o metro dividido entre segundo. Entonces nosotros ya tenemos m sobre s, unidad de velocidad que no está entre estos 7 números, pero ya está entre sus combinaciones. Cualquier combinación llamamos derivadas. Entonces, unidades derivadas podríamos ver aquí varias. Las que no saben todavía algunos, escríbanlo o tómenle foto o después ven el video que estoy publicando en YouTube.
Ahí entonces, unidad de aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Para volumen, esto ya desde primaria saben que es metro cúbico, m en tercera potencia, porque nosotros multiplicamos longitud por ancho y por altura, y todos son longitudes, ¿sí? Unidad de densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Si se dan cuenta que ya están algunos más complicados, que no solamente es una unidad por otra multiplicando y dividiendo, sino podríamos... Perdón, lo puedo advertir porque tengo mala conexión. Sí, está bien, sal y entra de nuevo. Esperamos que esto te ayude, ¿ok? Ok, vamos a seguir. Aquí tenemos nuevas unidades que van a ver muy pronto. Julio, o yo lo llamo Julio, ¿sí? Entonces, en esto se mide trabajo. ¿Quién fue a trabajar? Fue a trabajar Julio. ¿Cómo trabaja? Newton multiplicando por metro nos da su unidad. Fuerza se mide en Newton, pero Newton también vamos a ver muy pronto fórmulas para segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Por eso masa en kilos multiplicamos por unidad de aceleración. Y ya la tenemos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Unidad de presión que es Newton sobre metro cúbico. Perdón, metro cuadrado. Esto ya tenemos algunas unidades. Los científicos dieron nombre específico al honor de los científicos que estaban trabajando en este tema. Por ejemplo, Newton, Julio, Pascal, Columbia, son nombres propios. Y como nombres propios se van a poner con letra mayúscula cuando nosotros la ponemos, ¿sí? Vatio, unidad de potencia, también ya estaría en este caso Julio sobre segundo. Y Julio, si nosotros vemos, no solamente es Newton sobre metro. Y Newton, a su vez, es kilo sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta que podríamos nosotros divertirnos con unidades derivadas, combinando estas 7 unidades básicas y haciendo así nuevas unidades. Nuevas unidades que están caracterizando nuevas magnitudes para nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ya tienen duda? Creo que no. Ok. Unidades derivadas. No tienen que recordar cada uno, aunque los que yo aquí escribí son más frecuentes que tal vez sí tienen que acordar en cierto modo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan unidades como escriben, de ahí también les va a aparecer que fórmulas, que ya no quieren acordar, pero pues tienen que recordar algunos, qué fórmulas serán. Porque, por ejemplo, muy pronto nos vamos a ver segunda ley de Newton. Es masa por aceleración. Es la fórmula que está diciendo sobre segunda ley de Newton. Pero si ustedes ya saben que Newton es kilos sobre metro sobre segundo al cuadrado, solamente por sus unidades podrían decir kilos es masa, metro sobre segundo al cuadrado es aceleración. Y así ya tienen su fórmula. ¿Sí? O, por ejemplo, fórmula para unidad de densidad. Kilos sobre volumen. Entonces, masa sobre volumen o kilos sobre metros cúbicos. Como están aquí dicho, nosotros las nada más quitamos, en vez de masa ponemos su magnitud sobre, perdón, en vez de kilos. En vez de metros cúbicos ponemos su magnitud y nos va a salir fórmula para buscar densidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahorita algunas preguntas más que también vimos en clases pasadas. Entre velocidad y rapidez hay diferencia. ¿Quién me podría decir cuál de las respuestas sería correcta? Y de hecho esta respuesta está agarrada de una guía para examen de Comipems. Léenlo y me podrían decir qué respuesta es A, B, C o D es correcta. Creo que la A. La A dice Vladi, rapidez es un vector y velocidad es un escalar. ¿Están de acuerdo? Sí, la A. No. Es exactamente al revés. La Velocidad velocidad es es un vector. vector. Velocidad es un vector. Y de hecho aquí no está letra V, pero dejamos así mientras.
V de velocidad, V de vector, se coinciden, ¿ok? Rapidez es solamente un número. Velocidad nos indica dirección. Velocidad, cuando decimos, no solamente dice, ¿sabes que fue con 5 metros cada segundo? Pues a qué lado fue. Necesitamos saber para velocidad a qué lado fue. Si no, sería solamente rapidez. ¿Sí? La respuesta correcta entonces sería la C. Vamos con siguiente. ¿Qué magnitud no es fundamental en la siguiente lista? Aquí hay un metiche. ¿Quién fue de metiche? La aceleración. Así es. Emilio, ¿estás de acuerdo? De hecho, yo iba a decir más. Ah, ok. Pues ya entonces no te damos este chance de decir mal. Ahora sabes, aceleración aquí es una metiche. Todo está basado en las mismas fórmulas acá, ¿verdad? Más bien no fórmulas, los nombres. Estos magnitudes, y si nos sobró alguno, entonces este es metiche, ¿vale? Vamos con siguiente. ¿Qué nosotros llamamos el movimiento? ¿Qué es movimiento? Aquí, por favor, que no confundamos con trayectoria, con desplazamiento o con la distancia. Ya le di pista. La B. Cambio de posición del cuerpo al respecto de otros cuerpos. Así es. Nosotros por movimiento decimos si algún cuerpo, al respecto de algunos que están bien lejos, vemos que se cambió su posición. Tenía coordenadas de un lugar, cambió coordenada por otro lugar. Si ustedes van y van a seguir GPS, así, GPC, no, es GPS. Sí, les van a ver como si está en movimiento, es cuando se cambia su posición constantemente, ¿sí? ¿A qué? Al respecto de otros cuerpos. Si ustedes, por ejemplo, están en un avión y están viéndolo desde la tierra, ven el movimiento del avión, ¿sí? Pero dentro del avión, si están sentados, no están en movimiento al respecto de su vecino que también está sentado. ¿Sí? Allá no hay movimiento, pero habrá movimiento de una sobrecarga que está ahí pasando, ofreciendo no sé qué cosa. Entonces sí se van a dar cuenta que sí se mueve porque sí se cambia su posición, dependiendo siempre del respecto de algunos otros cuerpos, respecto de lo que nosotros llamamos sistema de referencias. Tenemos que tener siempre puntos de referencia y de punto de referencia vemos movimiento de algo, ¿sí? Que podría ser cualquier cosa que nosotros queremos, un poste, el sol, algún árbol que está lejos allá o al respecto de su escritorio donde están, si al respecto de computadora que no está movida, que no está en movimiento, ¿verdad? Así que todo tiene que tener su punto de referencia. Vamos con siguiente. Esta pregunta ya las he dado, pero ahorita la modifiqué un poco, por eso no se crean, que ya saben, otra vez lo leen y otra vez la respondan. Vemos la niña que fue a la casa de su amiga. Entonces, ¿qué distancia caminó Katia? ¿Quién me quiere responder? 450 metros, 450. ¿Por qué? porque fue el camino de ida, de vuelta y de ida otra vez. Exacto, correcto. 450 metros. ¿Y cuál fue su desplazamiento? De 250. Así es, de un punto al otro, de su inicio de partida hasta el punto donde ella llegó. Ya nada más. Excelente, muy bien, Emilio. Felicidades. Los demás, si ya entendieron qué diferencia está entre distancia y desplazamiento en este caso, o para este ejemplo. Sí. ¿Verlo? Eso. A ver, ¿qué me dicen sobre esta fórmula? ¿Qué tipo de movimiento describe fórmula? Participen, chicos, sí saben. Todo esto sí saben, ya estoy segura. Pero tienen que repasarlos también. Ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Así es, Cami, perfecto. Es única fórmula para MRU. Dios ve todo.
Entonces, aquí para buscar velocidad, distancia dividimos sobre tiempo. Si buscamos distancia, multiplicamos velocidad por el tiempo. Y si buscamos tiempo, distancia dividimos sobre velocidad. Pero todo sale de la misma fórmula, ¿sí? Fórmula donde Dios ve todo. Acuerden esto que podríamos nosotros dibujar en forma de un triangulito. Déjenme ahorita los anoto aquí, rapidito. Y si nosotros ya tendríamos así, entonces Dios está arriba, ve todo abajo. Y por su escalón podemos ver cómo sacarlo. Si buscamos su B, vemos que entre escalones está esta separación. Entonces, distancia dividimos sobre tiempo. Si buscamos distancia, escalón distancia es como Dios está arriba y velocidad y tiempo están en el mismo escalón. Si están en el mismo escalón, se multiplican. ¿Sí? ¿Acordaron esto? Vamos con siguiente pregunta entonces. Aceleración y velocidad final. Estas fórmulas las vimos en clase pasada. Entonces, nosotros aquí tenemos velocidad, concepto de aceleración. Aceleración es cambio de velocidad durante o en un intervalo del tiempo. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, la primera escrita, en realidad es concepto de aceleración, cambio de velocidad durante ¿Dónde tiempo. me sacó? ¿Te sacó de dónde? Ok, vamos a seguir. Escribe en chat, Julian, escribe en chat si hay alguna duda o comentario, ¿vale? Vemos qué fórmulas salen de acá. Tenemos aquí escritos 4 fórmulas, chicos, pero en realidad lo que tienen que recordar es esta fórmula primera, que es el concepto. ¿Por qué? Porque los demás son como ropa que se pone sobre algún cuerpo o algún maniquí. Nuestro maniquí aquí está. Y si nosotros ya de aquí queremos sacar velocidad final, por ejemplo, solamente tenemos que despejarlo. Si saben en matemáticas despejar, ya los podrían hacer. ¿Cómo se hace despeje? Les voy a escribir aquí una vez, si quieren lo escriben. Tenemos aquí A sobre 1 igual a V final menos V inicial sobre tiempo. Y esto, si nosotros ponemos debajo de A alguna, bueno, nada más 1 para que se convierta en fracción, tenemos ley de proporción, regla de 3. ¿Cómo sacamos de aquí V final? Pues está dentro de los paréntesis, entonces primero sacamos toda paréntesis. Multiplicado por 1, 1 en este caso no lo voy a escribir, y A por T se escribe así, también multiplicando. Por la ley de las, por la proporción. Los podemos así, si no lo recuerdan. A sobre B es igual C sobre D. Entonces, ¿cómo sacamos la C? El número que está aquí, enfrente por diagonal, siempre se pone abajo como división. Entonces, para buscar C, primero vamos a poner la raya y ponemos que la B está abajo. Y otras dos números que están por diagonal se ponen multiplicados, ¿sí? Este es de las matemáticas, AD sobre B. En nuestro caso, en vez de C es una paréntesis que tiene dos términos, pero no importa. Estos dos términos, entonces, tienen que estar enfrente del 1 y 1 no vamos a escribir. Y por la otra diagonal A y por T vamos a escribirlo. Si quieren, sí está bien, la pongo todavía 1. ¿Sí? Y como ya de aquí nos sale AT nada más porque este 1 abajo no tiene para nosotros importancia. Ahora, ya cuando la tenemos de esta forma, podemos quitar paréntesis. Y como necesitamos sacar V final nada más, entonces nos está estorbando este término, V0. Como en ecuaciones lineales, la ponemos en otro lado, cambiando su signo. Y así ya los vamos a tener. V final es V0 inicial más AT. O AT más V0. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Si ustedes ya sabrán y saben en realidad las fórmulas como despejar de matemática, no necesitan recordar estas fórmulas, solamente necesitan saber sacarla. Entonces, estas dos fórmulas ya entendieron cómo se hace.
Primera es definición. Segunda se podría nada más despejar. ¿Qué pasa en estas dos fórmulas que están a su derecha? Estos son simplificadas porque nosotros tendríamos el movimiento desde reposo. Reposo quiere decir que velocidad inicial no existe, es cero. Y si es cero, los anulamos. ¿Para qué lo escribimos número menos cero? No tiene caso. Entonces nosotros quitamos el término donde hay cero y nos va a dejar solamente velocidad final sobre tiempo. Es la fórmula que estaba acá y ahorita se convirtió en esta. Lo mismo acá. Si nosotros tomamos velocidad inicial cero, nada más quitamos este término y nos va a simplificar. O sea que todas las fórmulas en realidad son deducción, no necesitan recordarlos, pero recordar nada más la primera fórmula por la definición que es la aceleración en sí. ¿Queda claro esto? Entonces empezaremos ahorita el tiempo que nos queda, los problemas, cómo se hacen y cómo se aplican estas fórmulas. Aquí las tenemos. Vamos a escribirlos. Pero por favor, así, repito. Un móvil que llevaba una velocidad de 4 metros sobre segundo acelera durante 6 segundos y adquiere una velocidad de 22 metros sobre segundo. Calcula su aceleración. Todos los problemas en física tienen una orden o una forma de estar plasmados en el cuaderno. Siempre empezamos con los datos. ¿Sí? Ya lo moví. Ponemos datos y recopilamos todo lo que sabemos a través de texto. Nos están diciendo que el móvil llevaba una velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Es velocidad inicial o velocidad final? Inicial. Correcto, es inicial. Acelera durante 6 segundos, nos dan tiempo. 6 segundos. Y adquiere una velocidad, o sea que adquiere, ya sería velocidad final, 22 metros sobre segundo. Nos ofrecen que busquemos con qué aceleración se movió este móvil. El primero, cuando ya los tienen recopilados los datos, checamos qué fórmula nos está acercando a la respuesta. En caso de este tipo de problemas son muy sencillas, solamente es una fórmula. Pero hay algunas veces cuando tenemos que usar varias fórmulas para que encontremos algo que necesitamos. En nuestro caso, es cambio de velocidad durante un tiempo. Fórmula tal como está. Si ya la tienen, entonces ya vamos a solucionarlo. Ponemos en nuestros datos. Y ponemos los datos que nos dan. 22 primero menos 4 sobre 6. Aquí, ojo, no cambiarlo. Velocidad final y velocidad inicial tienen que estar en sus lugares. Sin ver qué números son. A veces número inicial es mayor que número final. Pues significará que aceleración sería negativa. También puede suceder. Entonces no los cambien solamente porque parece que primero tiene que ser número mayor. ¿Vale? ¿Cuánto nos daría esto? 18 sobre 6. 18 sobre 6. ¿Cuánto es? 3. Ahora, por favor, ¿quién me podría decir qué unidades tendrá aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado, creo. Correcto, Melis. Metro sobre segundo al cuadrado. Así que ya encontramos aceleración, ya encontramos, pusimos con su unidad. Ojo con unidades, chicos. Cuando ya tendríamos nosotros las unidades, bueno, ya recopilados datos, tienen que también así como ojear para que tengan todos en unidades de sistema internacional. Porque si tienen algo en metros, otro en horas y tercero en kilómetros, tienen que primero ponerlos todos en sistema como estaba en la primera, ¿se la recuerdan? En esta tablita. Si nosotros no los ponemos, entonces ahí tendríamos grandes problemas. ¿Sí? Ok.
Si ya los escribieron, vamos con la siguiente. Siguiente que vamos a tener es así. Un móvil con MRUA tenía en un instante dado una velocidad de 28 metros sobre segundo. A cabo de 6 segundos, su velocidad disminuyó a 16 metros sobre segundo. Calcula su aceleración. ¿De qué tenemos que empezar? Con los Empezamos, datos. como ya les dije, con los datos. Ponemos entonces datos y ponemos todo lo que sabemos. Velocidad 28 metros sobre segundo. ¿Es velocidad final o inicial? Inicial. Así es inicial. Nos dan tiempo. Se movió durante 6 segundos y durante estos 6 segundos algo pasó con su velocidad. Se disminuyó. Entonces ya tenemos nuestra velocidad final igual a 16 metros sobre segundo. Otra vez nos dicen calcular la aceleración. ¿Qué fórmula usaremos? La misma. La misma fórmula, es correcto. Nuestra fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Vemos que todos datos tenemos, entonces solamente las ponemos. A veces nos hace falta algún dato y tenemos que usar alguna otra fórmula para encontrarlo antes. Ok, aquí nosotros tenemos velocidad final y ven que ya les dije apenas que no importa que están en diferente, que primero va número menor y después mayor. Tienen que ponerlo de acuerdo con la posición en su fórmula. Primero velocidad final, después velocidad inicial. Calculamos. Ya saben cómo trabajamos con los números con diferentes signos. ¿Cuánto nos daría esto? 12. 12. ¿Segura? Sobre 6. Ah, no, menos 12, creo. Menos 12. Muy importante este signo. Muy importante. ¿Por qué? Porque aceleración también es un vector. Por usar en la fórmula velocidad que es un vector, también aceleración sería una magnitud vectorial y vectorial tiene también su magnitud que podría ser, perdón, su dirección que podría ser expresada a través del signo más o menos. ¿Sí? Más si está coincidiendo con dirección de nuestro movimiento y menos si está contra este movimiento. Y sí, si nosotros decimos que velocidad se disminuye, quiere decir que nuestro móvil está frenando. O hablando en física se dicen está desacelerando. Por eso su aceleración sería una magnitud con signo menos. ¿Sí? ¿Hasta allá hay duda? Espero que no hay dudas. ¿Alcanzan a escribir? Yo todavía estoy escribiendo, maestra. Pues apresúrate, para ver por lo menos un problema más. Listo, maestra. Excelente. Vamos más adelante. Siguiente problema y pues ya teníamos contemplado más, pero a ver si cuando los hacemos. Vamos con siguiente. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad en un tiempo de 4 segundos? Otra vez empezamos poniendo datos. Datos que tenemos. Nos dan velocidad inicial. Nos dan aceleración. Y muy importante escribir todas las unidades correctamente. Nos dan tiempo. Y nos ofrecen buscar velocidad que será después de esta aceleración. Esta sería velocidad final, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes recuerda fórmula para velocidad final? Creo que sí. Creo que sí, dijo Amelie, se empezó a buscar en el cuaderno. Sí, dinos, ¿cuál sería la fórmula? Velocidad final igual a... Es que no sé bien cómo va el orden, pero Ok, se multiplican.
Y se Se suma. multiplican y se suma velocidad inicial. O sea que aceleración por tiempo se multiplican. En esto sí parece como antes buscaban distancia, que es velocidad por tiempo, ¿verdad? Ahora para velocidad, para buscarlo, aceleración por tiempo, multiplicamos. Y sumamos con lo que estaba en principio. Entonces ya buscamos. Si no lo recuerdan, tendrían que sacar de la fórmula que ya usamos para aceleración. Velocidad final, ¿qué tienen aquí? 12 sumamos con 2 por 4. ¿Cómo los vamos a hacer? Matemáticas, ¿verdad? Primero siempre operación de multiplicación y después la suma. Por eso nosotros aquí 12 sumamos con 8. Que no se haría que 12 sumamos con 12 y después multiplicamos por 4. Hay que saber bien también qué prioridades tienen las operaciones. Y esto nos da 20 metros sobre segundo. En física siempre tenemos que poner no solamente números, sino su unidad, porque si no, no sabemos en qué estábamos midiendo. ¿20 qué? ¿20 años luz sobre segundo o 20 kilos sobre metro cúbico? Tenemos que siempre ponerla para identificar completamente la magnitud que estamos buscando. Bueno, entonces ya para que ya terminemos nada más con estos 3 problemas, siguiente clase seguiremos y por favor repasen material porque todo lo que nosotros estamos pasando parece que se desvanece por una semana y no estamos avanzando de manera correcta porque pues año va muy rápido. Entonces ya tenemos todavía mucho material para aprender en mecánica, después en termodinámica de temperaturas, de energías, de óptica, de electricidad, para que nos dé tiempo para repasar en física todo. Entonces me despido con ustedes. Espero verlos siguiente semana a las 11, pero con muchas ganas a participar. Amelis, te felicito hoy si participaste muy bien. Emilio también, Vladi también. Cambia un poquitito.